Una consulta, estas limitaciones que hace la empresa Consol, en este caso, ¿hasta qué punto eh, reducen siquiera la fiabilidad de su evaluación? Buena pregunta, Iván. Muy buena pregunta. ¿Hasta qué punto puede reducir la fiabilidad de su estudio, ¿no? A ver, vamos a contestar haciendo unas anotaciones. A ver, bueno, a ver, las etapas, ¿no? Etapas del ciclo de vida, ¿no? Generalmente las etapas en líneas generales son la extracción de la materia prima, luego viene la fabricación, bueno, distribución, ¿no? Fabricación, consumo final, disposición, reciclaje, utilización, recuperación y la disposición final. Ya, ya, a ver. De estas etapas genéricas, que son 5, las etapas del ciclo de vida genéricas, en el caso de Camposol solamente se encuentra aquí, en la extracción de la materia prima. ¿Sí? Camposol solamente realiza el espárrago, porque ni siquiera Camposol nos ofrece pues una crema de espárragos, sino si Camposol nos ofreciera crema de espárragos, que sería pues no sé, un pote de crema, ya viene la extracción de la materia prima y la fabricación, ¿no? ¿Qué es el ejemplo de Queirolo? Queirolo, según lo hemos ejemplificado, tiene sus viñedos y además hace la fabricación del vino, ¿no? Entonces Queirolo llega hasta acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que haría, pues, Camposol y tanto Queirolo es dentro de cada etapa del ciclo de vida, tienen que especificar cuáles son los procesos productivos. Tienen que especificar cuáles son los procesos productivos. Y esos procesos productivos van a venir diferentes procesos unitarios. Tomando en cuenta solamente esos dos. Entonces, Iván pregunta, ¿cuándo no es fiable, no? ¿Cuándo no es fiable? Felizmente, para el caso de la huella hídrica, tiene que abarcar lo que la empresa tiene el control sobre ello. En ese aspecto, no hay, digamos que hay una especie de disculpas si la empresa no abarca consumo final, reciclaje y disposición final. Porque solamente es un estudio de la huella hídrica. Y la huella hídrica nos ha dicho que podemos votar en nuestros resultados huella hídrica directa, que es dentro de mi control, y huella hídrica indirecta, que es fuera de mi control. En el caso de la huella hídrica indirecta, que está fuera de mi control, como está fuera de mi control, es probable que la información no sea tan fiable. Porque uno, los proveedores no tienen la información, o dos, la tienen y desordenada, tiene alto grado de certidumbre, mucho margen de error. Entonces, en ese aspecto, como no tengo el control, puedo omitir la información o simplemente puedo estimarla, porque es huella hídrica indirecta. Pero si yo soy Camposol o yo soy Querolo y dentro de mi empresa yo me encargo de la extracción y de la fabricación y mi información no está fiable, tiene mucho margen de error, es mejor que no haga la huella hídrica. Porque esa huella hídrica va a tener alto margen de incertidumbre. Imagínense que de todos los procesos unitarios que supongamos que sean dentro de la extracción de la materia prima, supongamos que sean 6, y aquí dentro de la fabricación, supongamos que sean 7, de estos 7,
solamente contamos con información de 4 procesos unitarios y de aquí con información de 2 procesos, entonces estamos hablando que nuestra información es bastante, poquito pobre, ¿no? Bastante pobre, ¿no? Entonces es recomendable quizás en ese aspecto no hacer nuestra huella hídrica, esperar a tener la información ordenada, cuantiosa y recién poder hacer la huella hídrica. Porque esa sería la huella hídrica directa, que es de mi control. Y si no tengo información, toda mi huella hídrica, toda mi información directa no la puedo estimar, ¿no? La indirecta sí la puedo estimar. ¿Por qué? Porque viene de mis proveedores. La puedo estimar o la puedo excluir. Pero la directa, que está en mi control, es mejor no hacer la huella hídrica. No va a ser fiable. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Por qué Camposol hace este cálculo de la huella hídrica? ¿Cuál es su objetivo realmente? Ya. Sí, Adriana. Ok, gracias. A ver, las acciones, bueno, a ver, en primer lugar, el estudio de la huella hídrica de Camposol es extenso. En esta diapositiva están viendo solamente un resumen de la fase 1. En esta fase 1, si no me equivoco, son de 2 a 3 páginas, es extenso. El objetivo que indican ellos es porque quieren hacer 2 cosas. Uno, reducir su huella hídrica, tanto de su huella hídrica directa dentro de su gestión como la de sus proveedores. Y por otro lado, en segundo lugar, quieren compensar los impactos hídricos, quieren hacer proyectos de responsabilidad social corporativa. No pueden trabajar con las comunidades, no pueden trabajar en un plan de reducción si no tienen su indicador, si no saben por cada kilogramo de espárrago cuántos litros de agua se emplea. Ya. Es sobre todo para gestionar. Entonces, si ese es su objetivo y, por ejemplo, hay unos procesos unitarios incompletos y ellos identifican que son procesos unitarios, que tienen procesos unitarios incompletos, entonces el primer punto que tendrían que hacer es buscar completar esos procesos unitarios para poder luego calcular la huella hídrica. Cuando hablamos de procesos unitarios incompletos, hablamos de información de agua que no tenemos. Ahora, cuando pasemos a la fase 2, nos vamos a dar cuenta de lo que me estoy refiriendo. En cada etapa del ciclo de vida de un producto tenemos procesos productivos. Cada proceso productivo tiene diferentes operaciones unitarias. La parte de chancado, la parte de molienda, la parte de lavado de los minerales, etc. Y en cada operación entra y sale agua, entra y sale agua, entra y sale agua, entra y sale agua. Al final tenemos que en toda la parte de la extracción, un total de agua que entró y un total de agua que salió para cada etapa. Entonces es una contabilidad muy ordenada, muy organizada, muy extensa, que lamentablemente nuestras empresas formales, estoy hablando de las formales, que son el 30% de toda la economía, no tienen esta contabilidad tan exhaustiva. No tienen una contabilidad tan exhaustiva. Entonces, por ello es que, como dice Iván, ¿hasta qué punto va a ser fiable, no? Si no tienen la información. Entonces, si no tengo toda la información completa de lo que está dentro de mi empresa, mejor me ordeno primero, contabilizo y luego el otro año hago la huella hídrica, ¿no? Porque si no, voy a tener solamente estimaciones y va a tener un alto margen de error. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Ya. Ya. Ay, no se borra esto. Ahora sí. Ya. La fase 2. ¿Cómo se llama la fase 2? La fase 2 se llama análisis del inventario. Y una vez que yo he definido, qué etapas voy a analizar, aquí Camposol ha dicho,
Yo voy a analizar solamente las etapas de la extracción de la materia prima, nada más, porque yo me encargo de eso, ¿no? Camposol lo que hace es exportar tal cual el espárrago lo vemos, ¿sí? Entonces, Camposol ha dicho, yo solamente me encargo, mi huella hídrica solamente hace referencia desde la cuna, es decir, desde que extraigo, desde que genero la materia prima, el espárrago, hasta la puerta de mi fábrica, porque luego ya pasa la etapa de distribución, comercialización, consumo final, y yo ya no tengo nada que ver con eso. Entonces, Camposol ha dicho, estas son las etapas que voy a analizar. Entonces, una vez que yo ya definí mis etapas, mi alcance, en la fase 2, análisis alimentario, yo voy a recolectar toda la información de agua, porque esto solamente es agua, toda la información de agua en donde, en las etapas que yo he definido. Entonces, esta etapa es la más importante. ¿Por qué? Porque si esta etapa de la contabilidad de la información no está clara, no está ordenada, no está organizada, la fase 3 me va a salir un fanfarrancho y la fase 4 ni siquiera la voy a poder hacer. Entonces, esta fase es clave porque es la base para el análisis. Es sumamente importante y a veces es la más engorrosa. Nos quedamos 3, 4 meses solamente recolectando información porque las empresas no tienen toda esa información ordenada. Así como la contabilidad la tienen súper ordenada de cuánto ingresa de plata y cuánto sale de plata, debería de ser lo mismo con ese tipo de aspectos ambientales, ¿no? Entonces aquí las empresas van a estar directamente involucradas porque van a conocer el volumen, tipo, dimensiones del recurso hídrico, ¿no? A las empresas lo que van a hacer a nosotros los consultores nos va a dar esta información. Nos van a dar toda esta información. Nosotros lo que vamos a hacer es ordenarlo y clasificarlo y generar pues las calculadoras y los balances. Aquí, una vez que se ha recolectado toda esta información de agua, lo que vamos a hacer es clasificarlo entre uso directo y uso indirecto. Y una nomenclatura que usa la ISO, como les mencioné, es de ingresos y salidas, flujos de ingresos y flujos de salida de agua. Entonces aquí tenemos un proceso unitario, como lo ven, y a ese cuadrado llamado proceso unitario, lo que va a entrar se tiene que recolectar. Tengo que recolectar la información de las entradas. Y lo que sale también tengo que recolectar la información de las salidas. ¿Y qué entra? ¿Qué tipo de información necesitamos? Agua pluvial, que son las lluvias, superficial, agua de ríos, agua de lagos, agua de mar, que también es importante, a veces ya se está desalinizando agua, ¿no? Agua salobre, agua subterránea, agua fósil también. Todo ese tipo de agua que ingresa a un proceso unitario. Y vamos también a recolectar la información de el agua que se evapora, el agua que se va a incorporar a otro proceso productivo, el agua que se transpira, que van a transpirar pues las plantas, el agua, los animales, agua de descarga, agua que es una salida, ¿no? Descarga vertimentos al mar, a los océanos, agua de desplazamiento también, y agua de infiltración. El agua de infiltración va a ser el agua que se va a quedar en la cuenca infiltrada, ¿no? Generalmente se queda en la cuenca, ¿no? Se queda no en el cuerpo de agua exactamente, pero se queda pues allí en el ambiente. Entonces, en la fase 2 vamos a recolectar lo que ingresa al proceso y lo que sale del proceso. ¿Sí? Y recordar que esta fase 2, análisis alimentario, es una de las más importantes, ¿no? Es la base para lo que se viene. Esta es la parte teórica. ¿Todo bien con la parte teórica para pasar a la parte práctica, la fase 2? Sí, ¿no? Para pasar a la parte práctica, sí, ya. Entonces, esa es la parte teórica y ahora vamos a ver, vamos a ver cómo ha clasificado Camposol
sus ingresos, sus salidas y sus flujos de entrada y sus flujos de salidas, perdón, ¿no? En huella directa, huella indirecta. Ya, aquí están los resultados ya. Por un kilogramo de espárrago, solamente el agua que es empleado en el espárrago nada más, dentro del control de Camposol, eso se le llama huella hídrica directa. Todo lo que entró de agua proviene de agua superficial, agua de río. Y para un kilogramo de espárrago se empleó 1.307.56 litros. Entró 1.307.56 litros, ¿sí? Y de esos 1.307.56 litros tenemos las salidas. Para esto, todo lo que ingresa, aquí está, todo lo que ingresa va a salir. Todo lo que ingresa al proceso unitario va a salir. Agua, todas cantidades. Todo el agua que ingresa al proceso unitario va a tener que salir. Ya sea en diferentes estados del agua, pero sale. Entonces va a ser igual. Por eso es que es un balance hídrico, ¿sí? Lo que ingresa es igual a lo que sale. Así va a ser siempre. Ese es el balance hídrico. Entonces, si entra en 1.307 litros de agua superficial, casi el 10% se evapora. 130.76 va a ser agua evaporada. Y si estamos hablando, pues, de la metodología de la Water Footprint Network, esto sería, ¿qué color de huella? Azul. No. No. Verde. La verde, porque se evapora, Pero la se va al verdad no ambiente. la verdad no es precipitación. La verde es precipitación, agua evaporada, sí. Y aquí no se necesita los caudales. Sí, pero los caudales vienen del río. No lo cuenta como si hubiera sido agua captada de lluvia, sino agua tomada del río. Ah, ya. Sí, sí. Entonces, en este caso, bueno, no estamos usando la Water Footprint Network, ¿no? Simplemente para mencionar, pero en este caso la ISO 14046, 130.76 litros por cada kilogramo de espárrago es agua que se evapora. Es una salida. El remanente, que es 1.176.80, es agua que va a absorber el mismo espárrago. Agua que se queda en el espárrago. Por eso siempre hemos escuchado que el espárrago es un alimento alto en agua, ¿no? Entonces aquí el balance hídrico se cumple. Ingresó 1.307 y sale ¿cuánto? Agua evaporada más agua absorbida por el mismo producto. Si sumamos es igual, entonces va a ser 0 igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos bien? Todo el agua dentro del inventario de uso directo, ¿no? Yo Camposol. Es dentro de mis sembríos, dentro de mi chacra. Estoy usando agua, ingresa todo el agua de 1.307 litros. Ingresa y hago pues generalmente regadío, ¿no? Hago el regadío de las plantas. De esa agua que estoy regando, el 10% se evapora. 130 se evapora. Lo que queda, que es 1.176 litros, se queda en la plantita del espárrago. Lo absorbe el espárrago. El 10% se evapora también, se evapora. Entonces la entrada va a ser igual a la salida en ese caso. Y cumplimos con la teoría, porque la salida
Puede ser agua evaporada o el agua misma absorbida por el producto, ¿no? Agua industrial, le dicen, ¿no? Vanessa, una consulta. Sí. En este caso de cultivos, el tema es terminaría siendo bastante complejo si se evalúan todos los posibles aportes de agua, porque eh, en este caso la entrada es solamente, como dices tú, de la toma de agua, si se quiere, del canal de regadío, pero en las tierras de cultivo tenemos este rocío, tenemos lluvias, tenemos agua absorbida por la planta ¿no? De la atmósfera, y después tenemos percolación en la tierra, bueno, filtración, ¿no? Pérdidas por absorción del mismo terreno. Y así hay N factores más que tienen que ver con el proceso de entrada y salida, si se quiere, de agua, para que al final se termine en un kilo de espárrago. En este caso, ¿hasta qué punto todos estos detalles se evalúan? Porque siendo cultivos, entiendo que hay algunos, en este caso el espárrago particularmente por la cantidad de agua que utiliza, puede ser un tipo de cultivo complicado para eso. Hay otros que no es tanto, ¿no? Pero, ¿qué tan importante es esta No, evaluación? sí, ¿Hasta qué punto se tendría sí. que llevar a cabo? Ya, eso yo no lo he incluido acá ya, Esteban. Aquí lo que estamos viendo nosotros es solamente el balance. Eh, pero creo que lo que tú dices es importante resaltar, ¿no? Que nosotros estamos viendo acá resultado final, ¿no? Entonces, a ver, como lo mencioné, cada de las etapas del ciclo de vida del producto, que para el caso de Camposol, solamente estamos viendo la extracción de la materia prima. Aquí tenemos varios procesos, ¿no? Varios procesos unitarios. Y de cada proceso unitario, vamos a recolectar las entradas y vamos a recolectar las salidas. Pero es de cada proceso unitario. Entonces, antes de llegar a este resultado, que solamente es el balance y es la parte última, en donde se ha sumado todas las entradas de todos los procesos unitarios y hemos sumado todas las salidas de todos los procesos unitarios. Antes de ello, hemos desglosado cada proceso unitario. Y cada proceso unitario ha tenido su entrada y su salida, su entrada y su salida, su entrada y su salida, su entrada y su salida. Es una contabilidad abierta. Después de esa contabilidad abierta, detallada como tú la mencionas, recién tenemos, le decimos el balance de entradas y salidas. En donde solamente presentamos la suma de, por ejemplo, todas las infiltraciones. La suma, por ejemplo, de los pozos de percolación. La suma de todas las aguas servidas. La suma de todos los consumos domésticos. La suma de todos los consumos industriales. Y todo ello es el balance de salidas. Y por otro lado, tenemos la suma de todas las entradas de, yo qué sé, agua de mar o de agua de lluvia o de agua de río, ¿no? Y finalmente tenemos la suma de todas las entradas. Entonces, yo no lo he puesto acá, es cierto, Iván, no lo he puesto acá, y quizás se puede entender de que fácilmente nos bota un resultado así, ¿no? Pero este resultado que estamos viendo arrastra el detalle de lo que ingresa y de lo que sale de cada proceso unitario, y además la suma de todas las entradas y el detalle de cada salida, como tú lo has mencionado, Iván, de toda la etapa que la empresa ha escogido estudiar. Entonces, es una contabilidad extensa. Es una contabilidad extensa. No sé si contesté tu pregunta, Iván, pero sí, es buena observación. No la he incluido acá. No he hecho Sí, ese sí, detalle. gracias, gracias. Es que parecía que se trataba solamente de una evaluación. Sin embargo, si esto es No, el resultado de todo, sí, sí, no, está se bien, tiene gracias. todo. Ok, ok. Sí, sí, se tiene todo. Es un Excel bastante grande.
Yo no he hecho el estudio de este producto, por si acaso. Lo uso como ejemplo porque me parece más didáctico de entenderlo. Pero ahorita estoy participando en la huella hídrica de varias plantas de energía. Y tenemos termoeléctricas y tenemos hidroeléctricas. Y también tenemos una planta solar. Y nuestra calculadora pues es grande, ¿no? Eh, Pese a que solamente es más claro por tener flujos de agua, igual, como tú mencionas, para cada etapa, para cada proceso unitario se tiene que detallar pues cuánto ingresa y cuánto sale, ¿no? Dentro de las termoeléctricas hay un proceso llamado enfriamiento. Y en ese proceso de enfriamiento tenemos que indicar cuánto ingresa de agua y cuánto sale de agua, ¿no? Y generalmente en la salida, en las termoeléctricas, hay una evaporación por la temperatura que ya ha sido perturbada, ¿no? Y sí hay un detalle, como tú lo dices, en cada proceso, ¿no? Pero luego se suma todo ello. Sí. A la próxima lo voy a considerar. Sí, muchas gracias, Iván, por tu aporte. Bueno, entonces, siendo el inventario de uso directo del agua, ¿no? Yo dentro de Campusol, el uso directo del agua, nos damos cuenta que las entradas y las salidas tienen que calzar, tienen que ser igual a cero, ¿no? Y en las salidas tenemos pues agua evaporada y agua que se absorbe el mismo espárrago. Y es más, la evaporación del agua va a variar de acuerdo al producto, ¿no? Si es césped, si es tipo de árbol o si es tipo agrícola, va a variar, ¿no? Y para ello tenemos a la FAO que nos provee de ese porcentaje de evaporación. Esto lo que hemos visto es agua de uso directo, dentro del control de Camposol. Y aquí lo que vemos es del total de agua consumida de 1 kilogramo de espárrago, agua de uso directo, tal y como lo hemos visto, solamente son 1.307. Entonces, esos 1.307 que hemos visto acá que ingresa, solamente es para regar el sembrío. Pero hay otra agua que el espárrago también consume, pero no de manera directa, sino proveniente del uso directo, el uso indirecto, perdón, uso indirecto de la energía y transporte y el uso indirecto de los fertilizantes, el abono, la urea, etcétera, de la cadena de suministro. Entonces, tenemos que el total de agua consumida de 1 kilogramo de espárrago es de 1.318 litros. De esos 1.318 litros, solamente riego, como lo hemos visto, es 1.307. 2.3 litros vienen de energía y transporte. 8.91 litros viene de la cadena de suministro, que son los proveedores de fertilizantes, abono, urea, etc. Entonces, de todo el agua que consume el espárrago, la huella hídrica total, directa, es todo lo que está en rojo, que es 99%. Y el 1% restante es de indirecto. Aquí están los proveedores, indirecto. Ya Camposol no tiene el control sobre ello. Si bien es cierto, Camposol no tiene el control sobre ello, pero Camposol puede tomar decisiones, ¿no? Bueno, usa mucha agua, puedo contratar a otro proveedor que emplea menos agua para sus fertilizantes, abono, etc. Entonces, en el caso del kilogramo de espárrago, el gran consumo viene en directo. Si quiere, pregúntale si quiere, si no. Ya, sí. Y, por ejemplo, desglosando el agua, el consumo de agua por uso indirecto, de energía y transporte, aquí tenemos ese desglose: electricidad menos de 1 litro, combustible de camiones y motos también menos de 1 litro, ¿no? Es insignificante el agua de energía y transporte. Por otro lado, el consumo de agua por uso indirecto proveniente de la cadena de suministros, donde están las semillas de los espárragos y los diferentes pues, productos químicos,
llega a 8.9 litros, ¿no? Que hemos visto que también es menos del 1% del total, que en total son 1.300 y tantos litros, ¿no? Entonces, esta sería la huella de uso indirecto de nuestros proveedores, de los proveedores de Camposol. Entonces, si yo soy Camposol y quiero reducir mi huella, ¿a quién tengo que atacar? ¿Yo, mi empresa o a mis proveedores? Les pregunto a ustedes. Camposol mismo. Sí, ¿no? Porque 1% no es significativo, ¿no? 99% está en lo otro, ¿no? En el riego, ¿no? Ya. Entonces, esta es la fase 2, análisis del inventario, bastante resumido, ¿no? Bastante resumido. A la próxima voy a incorporar antes de llegar al balance hídrico. Bueno, la fase 3, llamada evaluación de los impactos, lo que me queda aquí en la fase 3 es analizar los números. Ya tengo los números, aquí me botan números, ya tengo los números de la fase 2. En la fase 3 me pongo a analizar los números y también lo que tengo que hacer es usar algunas fórmulas o algún software para estimar cuál es el impacto, ¿no? La ISO 14046 se caracteriza por ser una ISO que tiene un enfoque sólido en los impactos, en el análisis de los impactos. Y efectivamente, a diferencia de la Water Footprint Network, ellos no solamente analizan la sostenibilidad del uso del recurso hídrico, sino también los impactos en la salud humana y en la calidad de los ecosistemas. Primero ellos clasifican impactos de punto medio e impactos de punto final. Hacen dos clasificaciones. En los impactos de punto medio, entonces, vamos a tener, en esta justamente lo puse en una flecha, ni bien se ha perturbado la cantidad y calidad del agua, tenemos impactos sobre el recurso hídrico. A ello le llamamos impactos de punto medio. Porque va a afectar en cantidad de agua, va a afectar la disponibilidad de agua, puede escasear o no puede escasear, va a afectar en la calidad de agua, en la eutrofización, ¿no? Cuando se tiene pues mucha concentración de fosfato y nitrato en los cuerpos de agua, la ecotoxicidad, ¿no? Cuando nuestros organismos están absorbiendo mucha toxicidad, la acidificación, cuando el pH está, pues, se está alterando, producto pues, de la absorción del dióxido de carbono, etc. Y la salinidad cuando se está salinizando, cuando se está aumentando el cloruro de sodio en los cuerpos de agua, o por el contrario, cuando se está desalinizando, estamos perdiendo salinidad, ¿no? Entonces, allí tenemos, digamos, que los impactos de punto medio, ¿no? En cuanto a calidad, tenemos estos 4 impactos en el mismo recurso hídrico. Entonces, eso es lo primero que va a pasar. Una perturbación en la calidad y en la cantidad va a impactar primero en el mismo recurso hídrico. Por eso se le dice punto medio, es lo primero que va a pasar. Y si seguimos la flecha, vamos a tener impactos de punto final. Los impactos de punto final se van a dar sobre el sistema humano y el sistema de la biodiversidad. Y para hablar del sistema humano, hablamos de la salud humana. Y en términos de salud humana tenemos al indicador DALY, las unidades DALY. ¿Qué significa DALY? Disability Adjusted Life Years, es decir, cuántas pérdidas de año vida se está teniendo al año por el producto, en este caso del espárrago, ¿no? Y en la calidad de ecosistemas tenemos PDF. ¿Qué significa PDF? Significa potentially disappeared fraction of species, es decir, la potencialidad de desaparición de especies por metro cuadrado en un solo año, por el kilogramo de espárrago, ¿no? Entonces, esos son los impactos de punto final. Entonces, no nos olvidemos, la ISO tiene 2 impactos, de punto medio y de punto final. De punto medio es sobre el mismo recurso hídrico, ahí tenemos la cantidad, ¿no? La escasez de metros cúbicos,
Y tenemos la calidad, que es la eutrofización, toxicidad, la acidificación, la salinidad. Y en los impactos de punto final, ¿cuáles son los daños y pérdidas? ¿En quiénes? Salud humana y calidad de los ecosistemas. Por ejemplo, después de tener nuestras fórmulas de nuestro balance hídrico, los resultados se los metemos a la fórmula. Y en la fórmula nos bota que tenemos 3 DALI de kilogramo. ¿Qué significa 3 DALI de kilogramo? Eso va a significar que tenemos la potencialidad de pérdida de 3 años de vida saludable por cada kilogramo del producto, distribuido en la población, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita cuáles son los DALI que botó el kilogramo de espárrago.